Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie para este día titulada Claves para crecer en madurez, y compartiremos la segunda parte del tema Niéguese a sí mismo por amor a Dios. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá al tema en esta mañana. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la iglesia Sede Piedecuesta. Buenos días, Erika. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra. Muy buenos días, amigos, y muy buen día, Oscar, a todos los que fielmente nos acompañan los miércoles. Hoy agradecidas con Dios por esta oportunidad tan especial. Queremos darte gloria y honor. La última clave de esta serie para crecer en madurez es la autonegación, o negarnos a sí mismos por el Señor. Pero no puede ser cualquier autonegación. Tiene que ser la que viene como producto de amar profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Tan importante es este requisito para seguir al Señor, que 3 de los 4 evangelistas registraron las palabras de Cristo con el propósito de que no vivamos autoengañados o un discipulado falso. Lucas 14, que es el capítulo base de este tema, dice en los versículos 25 al 27, grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En el programa anterior se compartió 2 principios que nos enseñan este pasaje de Lucas capítulo 14 acerca de negarnos a nosotros mismos. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Oscar. Recordemos estos 2 principios vistos en el programa anterior de cómo negarnos a sí mismos por amor a Jesús. Bueno, dijimos, ponga a Jesús por encima de su familia, porque Lucas 14, 25 y 26 dice, grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El principio que nos muestra la declaración, esta declaración de Jesús, es este: la familia es una bendición y debemos amarla, pero no puede estar en competencia con Cristo. Y la segunda negación que nos muestra o que nos demanda Jesús para ser discípulos auténticos de Él es: ponga a Jesús por encima de usted mismo, porque Lucas 14, 27 dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Debemos recordar que la cruz es el símbolo insignia del cristianismo. Pero ¿qué quería decirle Jesús a sus discípulos cuando les habló sobre el tomar la cruz? ¿Qué interpretarían ellos? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Bueno, les voy a recordar lo dicho en el programa anterior, y así dejarles pues claro lo que no significa cargar la cruz. Cargar la cruz no es tener que aguantarme a una persona difícil. Cargar la cruz no significa tener que soportar una enfermedad. Cargar la cruz nada tiene que ver con pasar dificultades económicas. Para los discípulos inmediatos no les costó mucho entender qué significaba la cruz. Ellos solo tuvieron que esperar unos pocos meses para ver lo que quería decir el Señor. Los lectores de Lucas, cuando leían este pasaje, sabían muy bien lo que el Señor había dicho 2 o 3 décadas antes. Es más, muchos de los discípulos de Jesús fueron literalmente a la cruz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿y para nosotros cuál es el significado de la cruz? Debido a que es poco probable que nosotros muramos en una cruz,
El cargar la cruz significa entonces para nosotros estar dispuestos a sufrir y a morir por Cristo si fuera necesario. Y créame que nadie que no muera a sí mismo de forma simbólica en el interior de su corazón, pues obviamente no estará dispuesto a dar la vida física por Cristo si en algún momento le fuera demandado. El gran pecado del cristiano actual es que se ama demasiado. Se ama tanto que no entiende que el perder es ganar, que el sufrir es reinar y el morir es vivir enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Qué obstáculos tiene el cristiano para poner a Jesús por encima suyo? Una mala interpretación de la gracia es uno de los obstáculos y también una insistencia a tener más de un Señor. En la Biblia hay ejemplos de cristianos que se negaron a sí mismos por causa de Cristo. Si hubo alguien que con lujo de detalle nos ejemplificó lo que es vivir poniendo a Jesús por encima de sí, ese fue el apóstol Pablo. Vea lo que dice Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y 1 Corintios 15:31 dice que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es una historia con propósito. Bueno, pastor, hoy en esta sección tengo entendido que usted nos va a compartir una historia relacionada con el tema, con personas que, así como el apóstol Pablo, se negaron a sí mismos por la causa de Cristo. Sí, Oscar, hay un corto capítulo en el libro El mártir de la catacumba, que pues, le recomiendo a nuestros oyentes que lo puedan leer, que se le dedica a un juicio de un adolescente de 13 años llamado Polio, que perteneció a la nobleza de Roma. Permítanme, les comparto un pequeño fragmento del momento antes del juicio que se le hizo a este muchacho. Dice así: tú estás viendo que mostramos misericordia contigo, tu noble nombre, así como tu inexperiencia nos causan lástima. Si tú fueras un prisionero común, te ofreceríamos en pocas palabras la simple elección entre retratarte o morir. Pero en este caso queremos razonar contigo porque no queremos que se extinga una noble familia por la ignorancia u obstinación de un heredero degenerado. Os agradezco de todas vuestras consideraciones, dijo Polio, pero vuestros argumentos no significan nada para mí ante la suprema autoridad de mi Dios. Muchacho temerario e irreflexivo, ¿acaso puedes tú encontrar un argumento más poderoso? La ira del emperador es irresistible. Aún más terrible es la ira del cordero. Eso que tú hablas es un lenguaje sin inteligencia. ¿Qué es eso que llama la ira del cordero? ¿Por qué no piensas en lo que es inminente sobre ti? Mis hermanos y amigos ya han soportado todo lo que vosotros podéis hacer al cuerpo, y yo confío que me sostendrá igual fortaleza. ¿Pero puedes tú soportar los terrores de la arena? Yo cuento con la fortaleza del que venció la muerte. ¿Puedes tú enfrentar con los leones y tigres salvajes que se precipitarán contra ti? Aquel en quien yo confío no me abandona en el momento que lo necesito. Tú estás muy confiado. Precisamente confío en que me amó a tal extremo que se entregó a sí mismo por mí. Vea, de esta manera, Polio, un adolescente de 13 años, entregó su vida por su Señor y Salvador. Eso sí que es discipulado. Hasta aquí vamos a recordar, a recapitular. Hemos visto dos principios para negarnos a nosotros mismos por amor a Dios. Ponga a Jesús por encima de su familia y ponga a Jesús por encima de usted mismo. Pastor, ¿qué otra verdad nos enseña Lucas 14 para ser auténtico discípulo de Cristo? El tercer principio, Oscar, es calcule el costo de seguir a Jesús. Dice, bueno, voy a seguir el relato. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz.
Vea, nunca Jesús hace una invitación a que lo sigamos en base a la emoción. Más bien él hace un llamado. El llamado que hace Cristo es lo suficientemente sincero como para que consideremos el no seguirlo, a menos que el amor y la convicción nos mueva realmente a seguirlo. ¿Qué hace el Señor Jesús para hacer entender a sus discípulos el costo de seguirlo? Bueno, aquí en el pasaje que acabamos de leer, Jesús les cuenta dos parábolas, o más bien les cuenta una misma parábola en dos versiones distintas. En la primera parábola, el Señor hace que sus oyentes creen una imagen mental de una edificación no terminada. ¿Y con qué lo asocia? Lo asocia con la vergüenza. Todos sus interlocutores están entendiendo muy bien lo que el Señor les está queriendo decir. Él les dice, no tenga que pasar la vergüenza de no terminar la carrera, de seguirme hasta el fin. Y vea lo que dice primera de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. En la segunda parábola, ¿qué les comparte el Señor? Bueno, en la segunda parábola el Señor plantea una guerra perdida por falta de soldados. ¿Y con qué la asocia? La asocia con la derrota. Y vea lo que dice 1 Juan 5, del 3 al 5. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo con estas dos parábolas? Lo que está haciendo aquí Jesús es aterrizando a sus aparentes discípulos, porque Jesús no quiere que lo sigan a la ciega. Él quiere que entiendan muy bien que seguirlo a Él les va a costar, y les va a costar mucho. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, pastor, hemos visto 3 principios para negarnos a nosotros mismos por amor a Dios. Son: ponga a Jesús por encima de su familia, ponga a Jesús por encima de usted mismo y calcule el costo de seguir a Jesús. ¿Qué más debemos hacer para ser auténticos discípulos de nuestro Señor? El cuarto principio es: ponga a Jesús por encima de todo. Porque vea lo que dice Lucas 14:33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La Reina Valera traduce este versículo así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La idea del texto en el griego es renunciar a todo. Este es el cierre del argumento con que inició el Señor. Es como si Él estuviera diciendo: si me vas a seguir, si de verdad quieres ser mi discípulo, tendrás que dejarlo todo. Nada te puede estorbar, nadie puede impedirte que yo sea tu Señor. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. En el tema de hoy estamos hablando de autonegación, de negarse a sí mismo. Entonces, pastor, definamos la palabra renunciar, que tiene que ver con este tema de estos 2 últimos programas. ¿Qué significa bíblicamente la palabra renunciar? La palabra renunciar en el griego del Nuevo Testamento es la palabra apotasamai y significa literalmente decir adiós, al partir o al despedirse, como decir chao, ¿cierto? Esta renuncia pues debe salir del interior del corazón y de ninguna manera debe ser impuesta. Y para ilustrar un poco lo que significa renunciar, que es el decir adiós, permítanme citar otro aparte del libro El mártir de la Catatumba, libro que pues nuevamente les recomiendo a nuestros oyentes que puedan leer. Dice así: la persecución arreció con mayor furia. No habían transcurrido sino unas pocas semanas desde que Marcelo vivía allí, cuando un mayor número había acudido en desesperada búsqueda de este refugio de retiro. Jamás en el pasado se habían congregado tantos en las catacumbas. Generalmente las autoridades se habían contentado con los cristianos más prominentes y en consecuencia los fugitivos que recurrían a las catacumbas componían esta clase. Fue en verdad la persecución más severa que les sobrevino esta vez, abarcándolos a todos, y solamente bajo el gobierno de unos pocos emperadores se había mostrado tal encarnizamiento indiscriminado. Esta vez no se hacía la menor distinción de clase o posición.
Pues al más humilde seguidor como al más eminente de los maestros se les persiguió a muerte con la más encarnizada furia. Hasta esta época la comunicación con la ciudad era relativamente fácil para los refugiados, porque los cristianos que arriba habían quedado, o sea los que están arriba de las catacumbas, aunque pobres en medios, no descuidaban a los que estaban en las profundidades del escondite, ni olvidaban sus necesidades. Fácilmente pues se podía adquirir provisiones y auxilio no faltaba. Pero llegó la hora en que precisamente aquellos en cuyo auxilio confiaban los fugitivos también habían sido víctimas de la persecución y obligados a compartir su destino con sus hermanos de las grutas y tener ellos mismos que recibir caridad en vez de darla. Muestra esta historia que recomiendo leer cómo la persecución arreció contra todos indiscriminadamente y muchas personas pobres también tuvieron que ir a vivir a las catacumbas, debajo de la superficie de la tierra. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema Niéguese a sí mismo por amor a Dios. Hemos visto 4 principios para negarnos a nosotros mismos por amor al Señor. Primero, ponga a Jesús por encima de su familia y sus seres más queridos. Ponga a Jesús, el segundo principio, por encima de usted mismo. Tercero, calcule el costo de seguir a Jesús. Y cuarto, ponga a Jesús por encima de todo. Pastor Ángelo, ¿qué más debemos hacer para ser auténticos discípulos de Cristo, según nos enseña Lucas capítulo 14? El último principio es reflexiones sobre su negación por amor a Dios. Porque Lucas 14, 34 al 35 dice lo siguiente. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, finalizando el pasaje que estamos estudiando, vemos que Lucas amarra todo el argumento que ha presentado Cristo sobre el verdadero discipulado a una nueva parábola. Esta vez no es construcción, no es guerra, esta vez es un elemento que sirve para condimentar los alimentos, habla de la sal. El cuadro en las mentes de los que escuchan a Jesús y los que leen a Lucas en los primeros años del cristianismo es muy claro. ¿Para qué usar una sal que no da sabor? Lo que les está diciendo Jesús es que a menos que lo amen a Él más que a cualquier otra persona o cosa, su discipulado no es solamente defectuoso, sino que raya en una total inutilidad. Y aquí hay 3 preguntas importantes para hacernos. Y permítame, yo se las hago, estimado oyente. ¿En verdad ama más a Cristo que a su familia? ¿Se ama demasiado a usted mismo? ¿Ama más sus posesiones que a Cristo? Quiero para el cierre mostrar la gracia pues en este pasaje. Pues hasta aquí solo hemos enseñado la verdad. Dijimos en la introducción que el negarnos a nosotros mismos no es una decisión única, sino una decisión diaria, una decisión continua que inicia el día que Él nos encontró y que debe terminar el día que nos lleve a su presencia. Pues en el trasegar de la vida cristiana tendremos fracasos y tendremos tropiezos. El mismo apóstol Pedro los tuvo, pero al final de su vida él pudo dar el testimonio auténtico de su fe. Pedro abrazó la cruz, lo vemos con toda claridad en lo que sucedió. La historia muestra cómo murió Pedro. Incluso el mismo Pablo, él dice que por Jesús él lo deja todo. Nosotros tenemos que revisar nuestra vida, nuestro discipulado. ¿Realmente tenemos a Jesús en el puesto número 1 de nuestra vida? ¿Será que no hay nada compitiendo por nuestro corazón, por nuestros afectos, por nuestra lealtad? ¿No hay nada compitiendo con Jesús? Porque si nosotros no ponemos a Jesús como el número 1, no somos sus discípulos. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Y quiero, cerrar con este pasaje de lo que dice el apóstol Pablo, porque él entendió lo que era el verdadero discipulado. Filipenses 3, del 7 al 11, dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido
todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ese entendimiento que tenía Pablo de lo que era el verdadero discipulado. Pastor, hoy en nuestro mundo occidental, en nuestro contexto, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos por amor a Jesús y todo lo que implica acá, lo que hemos visto en el capítulo 14 de Lucas, estás dispuesto a amar más a Jesús que la familia, amar más a Jesús que nuestros propios planes de vida, amar más a Jesús que nuestros bienes materiales, pero hoy vemos que a veces una gripe, un aguacero nos impide, por ejemplo, llegar a la iglesia, o una llovizna familiar nos impide, o tenemos una buena excusa para no cumplir con nuestros compromisos eclesiales, aún resistimos a solamente congregarnos por cosas tan pequeñas. ¿Estará posible que estemos dispuestos a darlo todo por Jesús si las cosas tan pequeñas no lo hacemos? Pues yo creo que la respuesta está en la misma pregunta, Oscar. Alguien que no es capaz de arriesgar cosas tan simples, tan sencillas o tan insignificantes, pues ¿cómo arriesgará su propia vida? ¿Cómo se negará a un hijo si el Señor le llegara a tomar la vida al hijo? Porque el Señor es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. A mí me parece que ha habido, digamos, dificultades en la manera de presentar a Jesús. O sea, creo que la problemática radica más desde los púlpitos, los predicadores, los pastores, los maestros de la palabra. No sé, pues no me atrevería a decir con intención, a lo mejor sea sin intención, de pronto por falta de conocimiento de la palabra, no están mostrando las implicaciones del verdadero discipulado. No le están diciendo a la gente lo que Jesús demanda, lo que Jesús quiere de aquel que intenta o desea tomar la decisión de seguirlo. Yo creo que los que enseñamos la palabra de Dios debemos ser muy pero muy claros y muy honestos, así como era Jesús, y mostrarle a aquel que quiere dar ese paso, a aquel que se quiere bautizar, vea, le va a costar esto, o sea, Jesús demanda esto, Jesús pide esto, para que esa persona pues pueda reflexionar, y si en últimas toma la decisión de no seguir a Jesús, pues mejor porque entonces no va a dar un mal testimonio, pero si toma la decisión y tiene convicción en su corazón por qué la está tomando, entonces yo creo que va a ser un buen discípulo que dará un muy buen testimonio de Cristo Jesús. Jesús no está mendigando, no está suplicando que lo sigamos. Él es claro en decir qué implica seguirlo a Él. Así es, o sea, el Señor no le ruega o no mendiga a nadie que lo sigan. Es un privilegio seguir a Jesús. Bueno, Pastor Ángelo, ya para cerrar, tengo entendido que hay una actividad muy importante este fin de semana que tiene que ver con la formación de los maestros que dirigen o que enseñan a los niños dentro del concilio de la Asamblea de Dios. ¿Nos puede compartir este evento, esta capacitación, el lugar, el día, la hora, los costos? Bueno, realmente, tuvimos aquí un inconveniente con la cuña, pero sí, hay una capacitación, porque nuestra sección Santander del Concilio de las Asambleas de Dios, estamos en una semana llamada Semana Misionera, Convención Misionera, y hay una capacitación este sábado que viene, en el horario de la mañana, en la iglesia de El Dorado. Espérame a ver si no me aparece. No tengo la iglesia que pastorea el pastor Nelson Medina. Nelson Medina, correcto. Va a ser una actividad bien bonita en el Centro Cristiano Vida Nueva. La idea es que todos los maestros de niños, todos los que trabajan con el ministerio infantil puedan participar de esta jornada de capacitación. Viene una misionera de los Estados Unidos para ayudar y para bendecir a la niñez, a los maestros. Ya está lista la cuña, pongamos la cuña entonces. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No tenemos dificultades, pastor, para completar entonces este tema para las personas que están interesadas en participar en este taller. Bueno, la invitación entonces es para todos los maestros de niños que quieran entender un poco más y enseñar mejor
el ministerio o el llamado a las misiones, que ojalá puedan participar de este curso que se llama TAMI. Se pueden comunicar al siguiente número: 318-4581-345. Lo repito, 318-4581-345. Apreciado oyente, mañana dentro de la nueva programación de Vidas con Propósito tendremos teología pura teología, así que no se la pierda. Gracias por escucharnos, y como dice Eli, que mañana estaremos nuevamente aquí en este horario, y les deseamos que pasen un día muy feliz.